Hola, mi nombre es Miguel Morales Jave y a continuación explicaré el tema de cómo conectar a una base de datos usando LINQ a SQL. LINQ a SQL es una implementación de ORM Object Relational Mapping, mapeador de objetos relacionales que permite modelar bases de datos relacionales con clases. Puedes consultar bases de datos con LINQ, así como actualizar, añadir, borrar datos de ellas. En LINQ a SQL, un modelo de objetos expresado en el lenguaje de programación de los desarrolladores es mapeado a un modelo de datos de una base de datos relacional. Las operaciones en los datos son conducidos de acuerdo al modelo de objetos. En este escenario no funcionan algunos comandos de base de datos, por ejemplo insert, delete, pero puedes cambiar valores y ejecutar métodos con el modelo de objetos. Cuando desees hacer una consulta a la base de datos o enviar cambios, LINQ a SQL traduce los requisitos en los comandos correctos de SQL y envía estos comandos a la base de datos. Para proceder a explicar el ejemplo, ingresaremos a Visual Studio 2008 y abriremos un nuevo proyecto. Cuando tenemos una conexión válida a una base de datos SQL Server, puedes añadir una plantilla de clases LINQ a SQL. Esto mostrará el diseñador de objetos relacionales, el cual permite arrastrar los elementos que deseas del explorador de servidores hacia la superficie de diseño. Agregamos un nuevo ítem y buscamos la clase LINQ a SQL. En breves momentos, entonces, se mostrará el diseñador de LINQ a SQL, el cual nos permitirá modelar las clases que representan a una base de datos relacional. Conectamos a la base de datos. En este caso, conectamos con la base de datos Norwin. Y a continuación se pueden ver las tablas de la base de datos Norwin. Las clases entidad mapean a tablas de una base de datos y sus propiedades normalmente mapean las columnas de la tabla. Cada instancia de una clase entidad representa una fila de una tabla de la base de datos. Estas clases no tienen que derivar de una clase base específica, lo que significa que pueden heredar de cualquier objeto. Todas las clases creadas por el diseñador de LINQ a SQL se definen como clases parciales, con lo que se puede añadir opcionalmente propiedades adicionales, métodos y eventos. Visual Studio 2008 permite definir las clases entidad, cómo se mapean con la base de datos y relaciones entre ellas. La implementación del ORM de LINQ a SQL se encargará de generar la lógica de ejecución SQL en tiempo de ejecución para así poder interactuar y usar las entidades de datos. Una vez abierta la base de datos del explorador de servidores, seleccionamos las tablas y vistas. En este caso selecciono la tabla Employees. Cuando añadimos las tablas, se crean las clases entidad a partir del esquema de la base de datos. Damos la tabla order. Como podemos ver, la tabla order y la tabla employee se genera su relación de uno a muchos. Visual Studio comprobará
las relaciones de clave primaria y foráneas de los objetos y basándose en ellas creará relaciones por defecto entre las diferentes clases entidad que genere. Como anteriormente le expliqué, este ejemplo indica, o esta imagen indica una relación de uno a muchos por la forma de las flechas. Es así, mediante este método, que podemos nosotros conectar una base de datos usando LINQ a SQL. Muchas gracias.